En primer lugar, pues lo primero es agradecer al Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, a nuestros anfitriones, a Pablo, a José María, a Alejandro, que ha estado esta mañana con nosotros y nos han enseñado este espléndido jardín que me ha encantado. Y gracias por la invitación, por considerar que teníamos un tema interesante para comunicaros y para pues deciros el estado el avance en la conservación de una especie emblemática del conservacionismo nacional que pues, por suerte o por desgracia nos ha tocado trabajar, y a lo largo de la conferencia pues os iré desgranando esto de por suerte o por desgracia, ¿no? Bueno, soy Pablo Ferrer, como ha dicho Violeta, hemos venido en representación del CIEF Ana Cebrián y yo. Trabajamos para el Centro para la Investigación y la Experimentación Forestal de la Generalitat Valenciana. Es un centro público que depende de la Administración, de la Dirección General del Medio Natural, para resumir, de la Generalitat Valenciana, como digo. En el que es un centro en el que se suman diferentes departamentos y venimos en representación de los dos departamentos más importantes, de mayor relevancia en el CIEF, como son el departamento forestal, al que pertenece Ana, y el departamento del Servicio de Vida Silvestre y Red Natura 2000, que es más y mejor, que es en el que estoy trabajando yo. Bien, el título de la ponencia es La recuperación de una planta al borde de la extinción, la jara de Cartagena. A nivel legislativo, pues la planta todavía en la actualidad se debe de nombrar como Cistus heterophyllus subespecie cartaginensis, pero a lo largo de la presentación veréis cómo los nuevos estudios taxonómicos en los que hemos participado pues ponen en cuestión la validez de la subespecie cartaginensis, con lo que se genera también un problema, no solo un problema taxonómico y nomenclatural, sino también arrastra con unas implicaciones legales. Bien, el género Cistus, que es donde se incluye esta especie, pues ahora conocemos que es un género muy diverso, mucho más diverso de lo que se pensaba. Es un género endémico del Mediterráneo, una familia estrictamente o casi estrictamente mediterránea, aunque hay algunos componentes del género Elianthemum que están en Norteamérica, ¿no? Pero Cistus, para abreviar, tiene dos linajes potentes, muy bien diferenciados, que son los de flor rosa y los de flor blanca. Los de flor rosa, pues el linaje marcado mediterráneo, con un sublinaje adaptado a las Islas Canarias, el linaje canario, comentamos que ponemos en la presentación. Entre estos dos linajes, ambos del subclado de flor rosa, pueden hibridar y existen híbridos. Y luego el clado de flor blanca, también existen híbridos dentro de este clado, de esta división, pero lo que no se conocen son híbridos entre el subclado de flor rosa y el subclado de flor blanca. Ahí veis algunas imágenes representativas, pues desde las especies de flor rosa, el Cistus Creticus, Cistus albidus, y a la derecha del todo el Cistus heterophyllus, y luego pues el Cistus ladanifer, en medio el Salvifolius y el Clusi. Son especies bastante comunes en los matorrales mediterráneos españoles. Dentro del clado de flor rosa, pues la especie más protegida a nivel nacional es la jara de Cartagena, Cistus heterophyllus. Ya lo de su especie cartaginensis, como digo, ya casi lo hemos dejado de lado por los resultados que luego os mostraré. Y esta especie, como veremos en la presentación, tiene un nivel de protección muy alto. Es el nivel de protección más alto que ha establecido el Ministerio, el MITECO, ¿no? El Ministerio de Medio Ambiente y Transición Ecológica, que es especie en situación crítica. El catálogo nacional tiene, bueno, el listado de especies en régimen de protección especial tiene dentro el catálogo nacional, y en el catálogo nacional están las especies en peligro de extinción y las vulnerables, y un
eslabón superior a las especies que están en peligro de extinción son las especies en situación crítica, que es una categoría nueva publicada en el año 2017 en el que hay a fecha de hoy 6 especies y la única planta, el único ser vivo vegetal que está en este selecto grupo de 6 especies en situación crítica es la jara de Cartagena. Pues con animales está el urogallo cantábrico, está la pinna nobilis, un mejillón grande en el Mediterráneo que se está muriendo, está la cerceta pardilla y está el hurón europeo, el bisón europeo, bueno, un conjunto de especies. Bueno, ahí no está el lince, tampoco está el oso pardo, no está el quebrantahuesos, porque estos son especies que para esa situación crítica están en un estado de conservación que no merece esa categoría, ¿no? Solamente recoge esa situación crítica plantas o animales que están, como decimos, al borde de la extinción o que tienen una probabilidad de extinción inmediata en menos de 10 años si no hay una intervención continuada por parte de las administraciones en las que residen estas especies. Bueno, información previa y que se ha ido publicando a lo largo de estos años con la jara de Cartagena. Ahí veis algunas imágenes. Un libro que se puede consultar online en el que se publicó a través de la Universidad Politécnica de Cartagena todo el conocimiento que se tenía de la jara de Cartagena en ese momento para arrancar lo que iba a ser la estrategia, lo que está siendo la estrategia de conservación de la planta, y otra serie de documentación pues, en la que se ha ido exponiendo los resultados que se han ido alcanzando a lo largo de estos años, porque desde el año 2018 que se constituyó el grupo, pues hemos ido haciendo muchas reuniones y hemos ido dinamizando este grupo. Aquí tenéis algunas imágenes de este grupo de trabajo. Se compone por 1 o 2 representantes de cada una de las administraciones en las que la planta, la jara de Cartagena, tiene área de distribución natural. En principio éramos Murcia y la región de Murcia y la Comunidad Valenciana, junto con el Ministerio, pero una población que se descubrió hace unos años en Cabrera, en Mallorca, pues ha incluido a las Islas Baleares dentro de este grupo de trabajo. El grupo de trabajo se reúne una vez al año, entonces plantea cuál es la estrategia de conservación, qué es lo que está haciendo cada comunidad autónoma, y luego tenemos pues la obligación de exponer todos los resultados que estamos alcanzando, lo que yo os voy a exponer hoy aquí, cuál es la estrategia que estamos siguiendo, y pues todas estas reuniones terminan en unas visitas al campo donde vemos in situ los trabajos que estamos ejecutando. Con la jara de Cartagena he de decir que el grupo de trabajo es muy dinámico, trabajamos muy bien, nos llevamos muy bien, eso es muy importante, no hay competiciones raras entre nosotros, como ocurre con otros grupos de trabajo, porque cada especie en situación crítica por ley tiene que estar asignado un grupo de trabajo, pero aquí nos llevamos bastante bien, y también he de decir que desde la coordinación nos dejan hacer a los técnicos autonómicos lo que cada uno de nosotros consideramos que es lo mejor para la conservación de esta especie en nuestro territorio, ¿vale? Entonces, ¿cómo hemos trabajado en la Comunidad Valenciana esta planta? Bueno, como todo, hay que incluirla en un marco legal. Nosotros la hemos incluido en la orden del 2022, en la que se revisaba el catálogo valenciano de especies de flora amenazada. Esta orden recogía una orden anterior del 2013, que a su vez recogía un decreto del 2009, por el cual se generó el catálogo valenciano, y la especie Cistus heterophilus subespecie cartaginensis entraba en la máxima categoría, que era en peligro de extinción. Además, para darle mayor cobertura legal a la planta en la Comunidad Valenciana, además de incluirla en la categoría en peligro de extinción, hicimos un plan ad hoc de recuperación
aprobado en el año 2015, en el que se metieron 2 plantas más, una en Alicante, otra en Castellón, y la Jara de Cartagena en la provincia de Valencia, con lo que este plan reúne a tres especies. Ahora estamos en redacción de otros planes de otras especies, pero seguiremos trabajando como plan de recuperación la planta de la Jara de Cartagena, porque seguirá estando en peligro de extinción. En la Comunidad Valenciana tenemos planes de conservación y planes de recuperación. Los planes de recuperación se publican para las especies que están en peligro de extinción y los planes de conservación para las plantas que están en la categoría de vulnerable, un grado inferior. Y tanto la peligro de extinción como vulnerables están en el catálogo valenciano, ¿vale? Esto es algo parecido a lo que está en la normativa nacional. En la Comunidad Valenciana tenemos la suerte, está mediodía comiendo, lo hemos comentado, la presencia de una red de microrreservas, que esto nos facilita mucho el trabajo en campo, porque estas plantas, y la Jara de Cartagena es un buen ejemplo de ello, necesitan un trabajo ex situ en centros de producción, pero luego un trabajo in situ de llevar toda la producción que se ha hecho en los bancos de germoplasma o en los viveros para generar nuevas poblaciones. Y al igual que utilizamos algunas microrreservas para Jara Cartagena, solemos utilizar esta red de microrreservas para generar poblaciones nuevas por traslocación de otras muchas especies con las que trabajamos. Entonces, tanto la Jara de Cartagena como otras especies trabajamos a través de este método in situ, ex situ, in situ. Es decir, el in situ de primer paso, que es el establecimiento y la diagnosis de en qué estado de conservación está la planta realmente, cómo se distribuye, qué área corológica tiene, qué número de individuos tiene, y eso lo monitorizamos a lo largo de todos los años. Luego hacemos un acopio de semillas y las introducimos en el banco de germoplasma, estudiamos la viabilidad, la germinabilidad de la semilla y hacemos la producción de planta, y luego el in situ de segundo paso es que esa planta producida en el vivero pasa a formar parte de poblaciones naturales traslocadas, ¿vale? Eso lo hacemos para todas las especies que traslocamos, y eso es lo que le manifestamos al Ministerio en el momento en el que empezamos a trabajar en el grupo de trabajo, y ellos nos dijeron que estaban de acuerdo en nuestro método. El CIEF es un banco de germoplasma que se inició con la flora forestal, luego aumentó las competencias a la flora silvestre amenazada, y ahí podéis ver en la gráfica cómo a lo largo de los años ha ido creciendo el número de accesiones. Tenemos conservación a corto plazo, a 4 grados positivos, y a largo plazo en la colección de base, que la tenemos a menos 18. Y ahí veis en los mapas que prácticamente recolectamos por todo el territorio. Empezamos en el banco de silvestre a recolectar planta que estaba en peligro, planta catalogada, pero luego pues hemos extendido a cualquier otra especie que pueda llegar a ser interesante, porque incluso centros de investigación, otros bancos de germoplasma nos pedían accesiones de otras plantas que no teníamos catalogadas, pero que nunca nos habíamos planteado de recogerlas, y consideramos que ahora eso es bastante interesante y lo hacemos. Las traslocaciones, como podéis ver, lo hacemos a lo largo de todo el territorio. Todos estos puntos son puntos de muestreo donde tenemos plantas catalogadas, y nuestro método es coger semillas, producir planta y luego introducirla en campo. Y ahí podéis ver más o menos el número de individuos que vamos introduciendo de plantas a lo largo de todos los años. Hemos mantenido una producción de unas 8, 9, 10.000 plantas año, todas catalogadas, que son producidas e introducidas en el medio natural, y algunos años con un pico de hasta 22.000 plantas, en algunos casos en los que hemos hecho terófitos, en los que se produce un número de planta muy elevado. A lo mejor una traslocación puede tener 1.600, 1.500, 1.600, 2.000 efectivos poblacionales, mientras que si estamos trabajando con tejo, pues las traslocaciones suelen ser de 20, 30, 40 ejemplares por traslocación. Los planes de recuperación, esto que os he comentado, esta normativa del 2015, son planes para 3 especies, y ahora pasaremos ya a hablar exclusivamente de la Jara de Cartagena, pero os quería comentar que junto con la Jara tenemos Limonium perplexum, que es un endemismo de Castellón,
y Silene facensis, que es un endemismo de Alicante compartido con Baleares, con Ibiza. Cuando redactamos los planes de recuperación, lo primero que nos planteamos es que deberían de ser planes reales con objetivos muy concretos, no caer en la ambigüedad. Es decir, planes antiguos suelen decir o suelen tener como objetivo principal mejorar el estado de conservación de la planta, pero es que eso es el sine qua non, eso es algo que debe de está en el propio corpus de un plan de recuperación, pero es muy vago. Entonces consideramos que era necesario poner datos cuantitativos, es decir, vamos a mejorar el estado de las poblaciones, pero ¿cuántas poblaciones vamos a crear? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué número de individuos es el mínimo viable por las poblaciones para generar una población estable a lo largo de cuántos cuadrículas y durante cuánto tiempo? Entonces, si se cumplían esas condiciones, nosotros pusimos 6 poblaciones, 250 ejemplares censados durante 5 años consecutivos, 250 maduros, y al menos en 6 cuadrículas, conseguiríamos que una planta que está en peligro de extinción la pudiéramos recatalogar a vulnerable. Y proponer al Ministerio, si fuera un endemismo exclusivo nuestro, como ha pasado con la Silene y con el Limonium, proponer al Ministerio la recatalogación para bajarla en la categoría del Ministerio. Porque nosotros, en una comunidad autónoma, no podemos tener una categoría de protección inferior a la que tiene el Ministerio. Entonces, esto va en cascada. Primero, nosotros, como límite administrativo jurídico, trabajamos sobre la planta, mejoramos su estado de conservación y emitimos el informe para que la descatalogue, ¿vale? Entonces, eso es lo que han pasado con estas 2 especies, pero con la jara de Cartagena no, porque el trámite es más potente al estar en situación crítica. Y hemos hecho esta recatalogación porque gracias a estos trabajos que he comentado de traslocaciones y como ahora veremos en la jara de Cartagena, se ha mejorado mucho el estado de conservación de estas plantas, que las cogimos en situación muy crítica. Limonium perplexum la cogimos con una única población y solo 14 individuos, Silene facensis con 4 poblaciones y 16 individuos naturales, y la jara de Cartagena con una única planta. Solo una población con una única planta, no había más en todo el territorio valenciano. Bueno, ¿cómo empezamos a trabajar con esta emblemática especie? Pues esta planta, de la que se conocen muchas cosas e incluso se han publicado estas láminas tan bonitas en el que aparece con detalle hasta cómo son las semillas, el polen, toda la estructura de la flor. Han sido unas láminas que han tenido mucho éxito. Conocíamos algunas cosas, pero algo de su biología, pero no realmente. Nos ha ido sorprendiendo a lo largo del tiempo que hemos manejado y manipulado el germoplasma. ¿Qué situación tenía o qué situación tiene actualmente? Bueno, como os digo, está en el listado, está en el catálogo, está en la Comunidad Valenciana en peligro de extinción, está en la región de Murcia en peligro de extinción, tiene el plan de recuperación en la Comunidad Valenciana, tiene la situación crítica, no está en la Directiva de Hábitats, no está tampoco en el convenio de Berna y las Islas Baleares la van a declarar en una próxima normativa también en peligro de extinción. ¿Y por qué? ¿Por qué está en esta situación crítica la especie? ¿Qué criterios cumple? El Ministerio, cuando publicó los criterios orientadores para catalogación en situación crítica, se despegó un poco de la UICN. La UICN, desde mi punto de vista, no es los mejores criterios y las mejores categorías para las plantas. Sí que ya sabemos que no es vinculante, pero funciona muy bien en animales, sobre todo en mamíferos, de áreas territoriales grandes, pero en planta debería de estar adaptada. Y como no se adaptó por la UICN,
el marco normativo legal nacional pues publicó sus propios criterios, más o menos parecidos a los de la UICN, pero un poco más restrictivos. Entonces, declive del tamaño poblacional. Nosotros, en la Comunidad Valenciana, ahora tenemos que pensar a nivel nacional, pero en la nivel nacional, antes de que se descubriera la población de Cabrera, que fue hace 4 años, solo conocíamos la población de Murcia, Llano del Beal, y el ejemplar valenciano. El declive poblacional, como la población del Llano del Beal en Murcia se quemó en la década de los 80, hubo un declive poblacional y entonces cumplía el criterio A de declive. Y ahí el Ministerio fue tajante y dijo que sí, que había declive. Aunque nosotros no podemos decir que hubo declive provincial, autonómico, porque nosotros venimos contando una única planta desde el año 86. Entonces, si todos los años tenemos una planta, teóricamente no hay declive, hay estabilidad, ¿eh? Pero había declive porque a nivel nacional la población de Murcia se quemó y se perdieron efectivos. Reducción del área, pues este criterio no se cumplía, el criterio B, porque la planta estaba donde estaba y aunque se hubiera quemado, había ejemplares que quedaban ahí dentro de la zona donde se había quemado que luego volvieron a brotar. Entonces no había reducción. Pero sí que cumplía el criterio C de viabilidad poblacional porque a través de programas estadísticos nos daba que la probabilidad de extinción era muy grande en poco tiempo si no se hacía un trabajo activo de conservación. Y luego el criterio experto. ¿Qué está amenazado? Y esto me lo dejó muy claro desde el Ministerio. Está amenazado todo lo que el experto diga que está amenazado. Entonces dije, pues entonces el criterio A, B y C no sirve para nada. Hombre, es cuando A, B y C puede ser subjetivo y aquí viene el criterio D. Digo, que es el más objetivo de todos, ¿no? Dije, no, pero para eso está el criterio experto. El criterio experto es cuando entre los otros expertos no se ponen de acuerdo, hay un experto más experto que los expertos que dice que eso debe de ser así. En esto íbamos por suerte porque el criterio A y C se cumplía. Entonces, pues tenía que ir directamente en situación crítica. Bueno, ahí veis la distribución actual que tiene la planta. Taxonómicamente se vino reconociendo desde hace mucho tiempo la validez de la subespecie cartaginensis como una subespecie endémica española. Tenéis que pensar que hasta hace 4 años solamente se conocía la de Murcia, la de Cartagena y la de Puebla de Balbuna, esas 2 poblaciones, luego ha aparecido la de Cartagena, aunque he de decir que la de Cartagena había pliego y ya se conocía hace muchos años, pero se había identificado y así estaba en el herbario, en un herbario en Mallorca como Cistus creticus, y pasó desapercibido hasta que unos colegas vieron haciendo un censo para una otra planta protegida que tienen en Cabrera, una rubia, vieron que había unas flores moradas llamativas y se acercaron y dijeron, esto no es el Cistus creticus. Cogieron unas muestras, las enviaron a Barcelona y bueno, pues entre unos colegas llegaron a determinarla como cartaginensis, como Cistus heterophilus, y cuando yo estuve allí, pues sin duda yo he visto la planta y ahora la cultivo como luego os mostraré, y es un Cistus heterophilus. Como os decía, la subespecie nominal, la subespecie heterophilus, está en el norte de África, Argelia y Marruecos. Yo ahí la he visto en los 2 sitios en muy buen estado de conservación, incluso es un pirófito, cuando pegan fuego para dar de comer luego al ganado, la planta sale con mucha abundancia. En el Llano del Beal, pues dijo Pau a través de Jiménez Muniella, de un recolector que tenía Pau en Cartagena, que era una planta abundante, no era una planta rara, era una planta abundante, pero es cierto que desde que se describió a principios del siglo pasado hasta la década de los 60 no ha habido recolección, luego hubo una recolección, paramos de tener noticias desde los 60 hasta los años 90 que se vuelve a ver por Navarro Cano, que hace una tesis doctoral y la reencuentra allí. Y luego hubo un incendio cuando desapareció todo. Y después del incendio, unos años después, apareció el híbrido. Por eso os he puesto estas imágenes.
El híbrido, esta especie hibrida rabiosamente con Cistus albidus y genera un híbrido que se llama Cistus clausoni, que es la principal amenaza de la integridad genética de Cistus heterophilus. Entonces, en el momento en que aparece albidus al lado, la planta pierde la razón de sí y ya no se poliniza entre ellas, porque los cistus, las cistáceas son muy alógamas, prácticamente hay un grado de esterilidad muy grande en la autogamia, necesita cruzarse con otra especie y si está albidus hibrida muy potentemente. Bueno, Flora Ibérica reconoció la validez, Pedro Montserrat reconoció la validez de la subespecie cartaginensis a través de una recombinación, porque Paula la describió como Cistus cartaginensis, pero luego Manuel Benito Crespo y Gonzalo Mateo la metieron con rango subespecífico dentro de Cistus heterophilus, y así es como se reconoce en Flora Ibérica, y desde la década de los 80, mediados de los 80 hasta prácticamente hoy, se ha venido publicando como Cistus heterophilus subespecie cartaginensis. Pero sí que es verdad que estos caracteres diagnósticos que decían de la pelosidad del cáliz, de la forma de las semillas y del indumento que tiene el tallo en la parte de la inflorescencia, nosotros lo veíamos muy variable. Entonces, a través del Ministerio y aprovechando que estaba en situación crítica, se hizo una secuenciación masiva, un genotipado por secuenciación, un GBS, con el equipo de Pablo Vargas en el Jardín Botánico de Madrid y salió el filocladograma que podéis ver ahí a la derecha. Entonces, bueno, esto ha desmontado un poco, bastante, la validez de su especie cartaginensis, porque aunque sí que parece que puede haber una separación entre el grupo que veis en rojo de Cartagena del resto, todo dentro de ese grupo de Heterophilus está mezclado, es decir, Valencia y Cabrera son más próximos a Argelia que a Cartagena, pero se mete también Marruecos en medio, entonces tanto todas las poblaciones del norte de África como todas las poblaciones nuestras, con la excepción de que Cartagena en el filograma evolutivo está un poco más separado, pero todo podríamos decir que es un mismo taxon. Y también se podría argumentar que la población de Cartagena, si está un poco más separada, se debe a una polaridad que atrae hacia sí Cistus albidus, porque después del incendio todo lo que salió allí era híbrido. Entonces, pues puede tener un componente, cierta proporción de genotipo de Cistus albidus dentro de los individuos de Cistus heterophilus que hay en la zona, aunque ellos han hecho un programa de selección muy exhaustivo a lo largo de los años para seleccionar los individuos de visu, aunque también han aplicado métodos genéticos, sobre todo los RAPIDs, para seleccionar lo que es más heterophilus y desechar lo que eran las plantas híbridas o más parecidas a albidus para luego, lo que era en la producción ex situ, para luego meterlas en campo, ¿vale? Entonces, con este esquema y con esta secuenciación de 300.000 genes, que ahí ya, pues esto es casi secuenciar todo el genoma. No es así, pero podríamos decir que es lo más potente que hay hoy en día en el mercado. No se podría defender la existencia real de la subespecie cartaginensis. Entonces todo sería Cistus heterophilus y eso lleva unas implicaciones nomenclaturales y unas implicaciones legales, ¿vale? Bueno, en lo que respecta a la Comunidad Valenciana, nosotros tenemos la posibilidad de trabajar todo lo que produzcamos de esta planta tanto en el centro de Valencia, que es el área de conservación, como en el sur de Alicante, que esto se propuso como área de recuperación. El plan diferencia áreas de conservación, todas aquellas áreas donde históricamente se conocía la planta o actualmente está la planta y zonas de influencia, y las áreas de recuperación es áreas donde o estuvo la planta y ya no está,
o donde nunca estuvo, pero podemos considerar incluirla. Fijaros aquí que estos son mapas que están aprobados y están publicados por el decreto. Pues cuando redactamos el plan, en ese momento no éramos capaces de producir planta. Era imposible, ahora os diré por qué. Entonces, entre mi antiguo jefe Emilio Laguna, yo y algunos colegas más, pues decidimos no pillarnos los dedos y generar áreas potenciales de recuperación que podría ser el sur de Alicante, con la idea inicial de mezclar la población murciana, los genotipos más puros de Cistus heterophilus, con el genotipo de la planta valenciana, ya que el único individuo valenciano pues no producía semillas y no podíamos producir planta. Y podíamos generar esas poblaciones intermedias o esos genotipos mixtos en la provincia de Valencia. Eso es algo que nunca se hizo. ¿Y por qué? Pues porque durante muchos años, desde el año 86, en el que se descubre la planta, el ejemplar de la Pobla de Valbona, en la localidad de la Pobla de Valbona, hasta el año 2013 nunca habíamos obtenido semillas del ejemplar silvestre, nunca habíamos observado fruto y nunca habíamos recogido nada. Entonces, la única manera de producir planta en ese momento era a través de la clonación. Y pues comenzamos con este paso. Contactamos con unos buenos biotecnólogos que nos ayudaron mucho que estaban en el Centro Valenciano de Investigaciones Agrarias, en el IBIA, en Valencia, y le propusimos la colaboración, nos dijeron que sí, empezaron a producir planta aplicando métodos que ellos utilizaban para la micropropagación con naranjos y pues, adaptando un poco los balances hormonales, los medios nutritivos a esta planta, y funcionó muy bien el in vitro y el ex vitro, las dos partes, porque esa es una parte muy importante. Una vez que lo estás sacando del in vitro, la planta pues padece, no tiene el sistema inmune totalmente desarrollado y se morían muchas plantas al principio, pero conseguimos un buen protocolo ex vitro y gracias a la clonación, seguíamos sin tener semillas, no había manera de tener planta. Gracias a la clonación, a través de esas yemas del ejemplar silvestre valenciano, tuvimos una gran cantidad de plantas, miles de plantas. Y con esas miles de plantas, pues empezamos a hacer las primeras plantaciones, las primeras translocaciones, de forma tímida, porque observábamos que la esterilidad que manifestaba el ejemplar silvestre valenciano de la Pobla de Valbona también lo manifestaba las plantas clonadas. Es decir, si la planta era estéril, la madre, toda la clonación también era estéril y no podíamos obtener semilla a partir del cruce que hacíamos con la polinización asistida entre flores de distintas plantas, porque los clones son exactamente iguales. Entonces, bueno, esto es lo que le llaman los fósiles, los muertos vivientes, porque no había posibilidad de reproducirse, pero pues hicimos algunas plantaciones, sobre todo para ver cómo respondía la planta en campo, pero estaba claro que eso no podía ir a ningún sitio porque no había reproducción. Con todo, decidimos hacer un análisis citogenético, porque yo también quería conocer más o menos, veía que había expresiones raras, había formas teratológicas, había cosas monstruosas en algunas plantas y consideraba que podría haber habido alteraciones genéticas a través de los choques hormonales en la multiplicación in vitro. Y entonces hicimos un análisis citogenético y en ese análisis citogenético efectivamente observamos 5 híbridos. 5 mutantes. Hay un cromosoma, como podéis ver ahí en la imagen de la derecha, que era muy susceptible a mutar y mutó en diferentes momentos a lo largo de este balance hormonal, porque en el in vitro se le mete un choque muy potente de hormonas, entonces generaba mutaciones somáticas. Esto fue un problema porque cuando los planes llevan un periodo de revisión del
comité científico asesor. Y el comité científico asesor valora que tu desarrollo del plan se está ejecutando bien desde el punto de vista ético y científico. Y aquí pues hubo una exposición pública del comité científico, entonces hubo unos grupos ecologistas que con razón se quejaron porque nos dijeron que estas plantas podían imitar lo que se llama la paradoja, el paradigma del caballo de Troya. Esto los biotecnólogos no le hacen caso a todo esto, pero los ecologistas sí. Entonces es como introducir en el campo un ser vivo que ha sido sometido a fuerte presión, ha podido tener o tiene mutaciones con la capacidad de hibridar con ejemplares o con poblaciones naturales, con lo que estás introduciendo una mutación generada de forma artificial por el manejo dentro del medio natural, con lo que paralizamos todas las poblaciones, todas las plantaciones. De todas maneras, las plantas no florecían y lo único que podían hacer, sí florecían pero no fructificaban y lo único que podían hacer era generar el híbrido con el albidus, con lo que decidimos abandonar la vía de la clonación. Pero claro, había que hacer algo, teníamos que tener planta para poder dar respuesta al ministerio y decir que estábamos trabajando con esta especie, o tomar una decisión drástica que era introducir genotipos de otras poblaciones dentro de la Comunidad Valenciana. Y la alternativa que había en ese momento solo era Murcia, porque no existía Cabrera. Cabrera se conoció en el año 2021. Entonces solo podíamos trabajar con Murcia, pero nosotros habíamos visitado varias veces Llano del Beal, Murcia, y yo consideraba que todo lo que había allí había sido híbrido o partía de una base híbrida, salvo un único ejemplar que lo veía un poco más heterófilo, pero el resto era bastante híbrido. Entonces sería como mezclarnos con una población con un componente alto de hibridación. Y en ese momento no se conocía el GBS y todo lo que había en el norte de África era subespecie Heterophilus, con lo que no estaba bien visto que la subespecie cartaginensis se mezclara con la subespecie heterófila. No lo contemplaron. Aunque en Melilla hay una población que no hemos sabido conocer si ha sido artificial o no, y ellos dicen que es Cistus heterophilus, aunque no nos han facilitado ningún dato, y cabría esa posibilidad, pero eso enseguida el grupo de trabajo lo descartó porque Melilla no ofrecía los datos que el ministerio les pedía. Entonces, una vez que dejamos de trabajar la vía clonal, empezamos con lo único que podíamos hacer, que era esquejar la planta madre, el donante de la Puebla de Valbona, y hacer un seguimiento muy, muy exhaustivo de la floración, de todo el periodo de floración del ejemplar silvestre, para hacer polinizaciones, nosotros, geitonogámicas, que se llaman, es decir, entre flores distintas de un único ejemplar, polarizadas por nosotros en un momento determinado, con una metodología determinada, para ver si podíamos tener semillas de esa forma. Esto fue a raíz de leer unas tesis doctorales hechas para plantas hortícolas, en el que pues me dieron alguna información y se me encendió un poco la bombilla de que podría haber algunos genes que se le llaman genes A o estructurales, que se pueden activar solamente en unos momentos determinados del periodo de fertilidad de la planta. Eso ocurre bastante en plantas hortícolas, pero en silvestres no se conocía. Entonces, con la posibilidad de que podríamos tener semilla a través de este método de polinización geitonogámica, hicimos primero los esquejes. Cogimos pequeños explantos de la planta madre y hicimos el esquejado normal que solemos hacer en el vivero. Tenemos un protocolo muy depurado aquí y funcionó, y tuvimos una primera progenie de plantas esquejadas, pero seguían manteniendo la esterilidad porque mantenían la condición de alogamia estricta del ejemplar de la Puebla de Valbona. Bueno, aquí veis cómo hacíamos el pinzado de esta polinización. No emasculábamos. Emascular es quitar todo
el sistema reproductor masculino, pero en plantas donde hay mucho polen, muchos estambres, es muy complicado. Emascular lo podemos hacer, pues a lo mejor con crucíferas, ¿no? Con los 6 estambres o plantas que tienen 2 estambres, 4 estambres, pero cuando hay mucho estambre, lo mejor es la polinización asistida en el momento en el que sabes que el polen está fértil y que el estigma está fértil. Para eso hicimos todo un diseño de cruces, ya pensando que íbamos a tener semillas. Nos las prometíamos muy felices, pero pensábamos que íbamos a hibridar el esqueje por el esqueje, la semilla por la semilla, las diferentes descendencias, e incluso íbamos a hacer un cruce experimental con Marruecos, y luego ha sido más complejo que todo esto, ¿no? Porque nuestra sorpresa fue que, como podéis ver en la tabla de arriba, haciendo esta polinización asistida geitonogámica que os comento, tuvimos semillas. Tuvimos semillas en diferentes años. No muchas, pero la planta, forzando la planta, regando la planta y polinizando la planta en unas horas concretas del día, como luego os mostraré en una gráfica, que era desde las 11:30 de la mañana a las 12:30 de la mañana, podía haber cuajado y podría haber fertilidad, podía haber polinización. Pero claro, después de hacer cientos y cientos de polinizaciones geitonogámicas, pues hubo un fruto, el primer año hubo un fruto con 3 semillas, luego ya hubieron más frutos, ¿no? Pero pudimos tener la línea de reproducción sexual. Y ahí sí, ahí se abrió una ventana de reproducción en la cual podíamos trabajar en material valenciano exclusivamente, sin tener que hacer 1000 documentos y 1000 solicitudes para hacer polinización o migración asistida con las poblaciones del norte de África, y no trabajar con Murcia, que era lo que en un principio no queríamos hacer porque estaba este grado importante de hibridación. Ahí, como podéis ver, hicimos todos los cruces posibles, esqueje por esqueje, esqueje por semilla, semilla por esqueje, utilizando primero una planta como donante y luego otra planta como receptora, primero la semilla como receptora y luego el esqueje como receptor, etc. Y obtuvimos unos resultados muy esperanzadores, sobre todo cuando mezclábamos los esquejes, es decir, las plantas procedentes de esqueje con las plantas procedentes de semilla, que se producía una gran fertilidad, tuvimos una gran cantidad de semillas y gracias a esas semillas tuvimos una buena capacidad de producir planta. Ahí podéis ver la curva, pues hay un porcentaje de acumulación de germinación bastante interesante, más aproximadamente el 80% de las accesiones germinaban, con unos T50 también muy buenos. Y bueno, pues aunque había formas distintas en las flores, si venía de esqueje como si venía de semilla, porque siempre hay esa variabilidad morfológica, pero eran fértiles en los dos casos. Hasta tener sorpresas, una mutación espontánea de una de las producciones que hicimos con una planta de toda esta progenie. Claro, cuando generas tanta planta, tanta producción, con tanto movimiento de planta, pues se generan mutaciones y nos ha salido una totalmente albina. Aquí no sabemos qué hacer, si desecharla o aprovecharla. Entonces hay un plan de recuperación norteamericano que trabajan con un oso, en el que les salió un oso albino. Y me puse en contacto con ellos y les pregunté qué habían hecho con el oso, si matarlo o integrarlo. Y dijeron que había sido foco de debate durante muchos años, pero era variabilidad genética y habían contemplado el cruce. De hecho, cazaron al oso y cruzaron el oso. Entonces, ese oso albino ha formado parte del pool del plan de recuperación del oso grizzly que tienen ahí en el norte de Estados Unidos. Así que nosotros también lo hemos dejado y lo vamos a cruzar. Nos saldrán flores más rosas, pero va a formar parte del pool. Y con estos cruces que os he dicho, pues ahora sí podemos tener una gran cantidad de planta, toda procedente de semilla, como podéis ver aquí, de un vigor muy importante. Y esta planta es cultivada en diferentes tipos de contenedor,
con diferentes tipos de sustrato, le metemos más arcilla, otras veces una turba rubia, otras veces turba negra, como digo, en diferentes contenedores con diferentes años para preparar planta de calidad para luego llevarlas a las traslocaciones. Todas las traslocaciones que hemos ido haciendo las hemos seguido desde el punto de vista de los polinizadores. Ahí podéis ver la curva esta que os decía, donde hay un máximo de polinización a partir de las 11 de la mañana. Y en los polinizadores aparecen muchas especies, pero sin duda la más potente de todas, la más frecuente, es Apis mellifera, la abeja de la miel, que nos aparecía en todos los registros. Ahí podéis ver en esa gráfica bimodal como hay un descenso enorme, un día en el que no hubo polinizadores porque, claro, cuando el chico que hizo el proyecto final de carrera, el TFG conmigo, me enseñó los gráficos, dije, ¿qué ha pasado ahí? ¿No has ido a tomar datos? Dice, no, que no había polinizadores. Digo, no puede ser, ahí hay un error. Pero preguntando, llegué a conocer que justamente ese día habían echado herbicida en el campo de naranjos de al lado, con lo que todos los polinizadores habían desaparecido. Entonces, es muy sensible y esto nos hizo reflexionar que todas las poblaciones que estamos creando las estamos haciendo alejadas de campos de cultivo y sobre todo de naranjos, porque empiezan a fumigar durante el mes de mayo, que es cuando está en floración esta planta, y de estas fumigaciones nos machacan todos los polinizadores, y esta planta necesita una alta frecuenciación de polinizadores para llegar a un buen cuajado. Bueno, el plan de recuperación pues tiene una parte de participación social. Nosotros lo hicimos en custodia de plantas, pues producíamos plantas que luego se las dábamos a gente, vecinos de la Puebla de Valbona, y cuidaban la planta y luego nos juntábamos todos y hacíamos una traslocación. Pero luego las traslocaciones más técnicas las hacemos nosotros como el Servicio de Vida Silvestre y las hacemos en campos de utilidad pública, sobre todo en microreservas, como os decíamos antes. Todas van con una gran protección, con muchos protectores, porque los conejos esta planta se la comen mucho, y en la zona central de Camp de Túria es un sitio donde hay muchos conejos. Pues ahí veis cómo hacemos con una aholladora mecánica, con un hoyo muy potente, va con la malla electrosoldada y con las varas corrugadas para tener un protector potente que aguante durante muchos años. Y así se hacen todas las plantaciones que podéis ver ahí, que hemos ido haciendo con esta planta ya mezclada entre semilla y esqueje de la Puebla de Valbona a lo largo de todo ese territorio. Veis que estos puntos rojos son las poblaciones donde ha habido traslocaciones y en las que hemos observado reclutamiento, es decir, hemos introducido planta que se ha hecho adulta en campo, que ha producido semillas en campo, que han germinado en campo y que han generado planta. Planta en plántula, que podemos considerar que ha entrado a formar parte del reclutamiento. Aquí podéis ver en la foto de abajo izquierda una típica plantación, una típica traslocación, traslocaciones con planta producida en vivero, que ha estado sometida a una fuertísima presión de herbívoros. Yo me obsesioné durante muchos años con esto de los herbívoros, sobre todo con el conejo. Entonces decía que toda la planta tenía que ir con protectores, nos gastamos un dineral en protectores, nos robaban los protectores porque metíamos un montón de hierro y acero al campo, pero me estaba equivocando porque la foto de la derecha son plantas de reclutamiento ex novo in situ que son comidas por el conejo. Entonces, cuando hicimos un viaje a Marruecos y vi que las jaras de Cartagena allí son así, están totalmente comidas por el conejo, las dejan como bonsáis, hace como una micropoda el conejo para que, si no mata la planta, genera un sistema radicular muy potente, y cuando radicas el conejo, la planta, que ha sido sometida a una gran presión de herbivoría, luego emite una gran parte aérea
y tienen mucho vigor. Y eso me sorprendió mucho al ver luego plantas como la que podéis ver allá a la izquierda, ¿no? Cuando erradicas el conejo y pasa 1 o 2 años y todas esas plantas que han estado sometidas a una fuerte herbivoría inicial, ya ha habido una fuerte presión selectiva en los primeros años, luego son plantas que están muy, muy vigorosas y muy arraigadas. Ahí podéis ver la imagen en el mapa, una traslocación, una población exitosa en la que se observan individuos rojos fruto del reclutamiento. Y si observéis a la izquierda del recuadro de la leyenda superior de la derecha, veis unas filas de colmenas. La colmena, situar colmenas al lado de las plantaciones ha sido fundamental porque esta planta produce muchas flores durante muchos días, durante muchas horas. Entonces, la presencia de los polinizadores, de alta presión de polinizadores, hace que haya una gran cantidad de semillas, porque si no, la flor se abre, el estigma está receptivo durante unas horas, pero cuando la flor se cierra por la tarde, si no ha sido fecundada, esa flor se seca, el cáliz se seca y no produce semillas. Sin embargo, cuando se abre, si hay una gran presencia de polinizador, prácticamente todos los óvulos se quedan fertilizados. Bueno, las traslocaciones han tenido mucho éxito, hemos ido plantando, ahí veis la curva roja que son el número de plantas a lo largo de los años que hemos ido plantando, y el sumatorio, y en azul el reclutamiento, como son plantas que proceden ya nuevas de la germinación de semillas in situ de las plantas que hemos ido plantando. Entonces, ese cruce de las dos curvas es lo más interesante. Podríamos decir que esas 148 son plantas que se han generado ya en la naturaleza a partir de las 1.300 que hay actualmente fruto de las plantaciones. Entonces, es bastante exitoso, como podéis ver. Se cumple los criterios de los planes de recuperación, que durante 5 años hubiera más de 250 individuos. Lo que pasa es que, claro, la situación crítica genera mucha presión legislativa sobre la planta, y para que se pueda descatalogar de situación crítica, no solamente la Comunidad Valenciana tiene que tener un estado de conservación favorable, sino las otras comunidades autónomas donde está la planta de forma natural, que en este caso es la región de Murcia, y Baleares, también tienen que tener una situación favorable de conservación para desbloquear en bloque la situación crítica y bajarla en peligro de extinción y luego a vulnerable. O sea que esto es un trayecto largo. Y bueno, pues estoy terminando la presentación. El plan de conservación lleva mucha difusión, pues nos movemos por las universidades, vamos a la radio que nos invitan, cogemos estudiantes, y esto es muy interesante porque yo me he ido dando cuenta de poco conocimiento que se tenía de lo que era esta figura de situación crítica, ¿no? Y de lo que exigía la situación crítica, de esa presión que ejerce el Ministerio para que tú, por eso decía lo de por suerte o por desgracia, ¿no? Para que tú vayas dándole resultados. Queda bastante mal cuando vas a una reunión del grupo de trabajo y te dice, ¿y tú qué has hecho? Y dice, pues nada, estoy como hace un año. Te dicen, pues muy mal. Para eso estamos nosotros aquí, si necesitas financiación o si necesitas ayuda, entonces una especie de competencia, ¿no? Y bueno, pues también me he dado cuenta de que falta mucha difusión por parte del Ministerio también, pero también por las regiones autónomas, ¿no? Y nada, esto es fruto de una colaboración intensísima con un montón de gente, incluso con militares, como podéis ver ahí en medio, porque una traslocación se hizo dentro de la base militar Jaime I en Bétera, que no las cuidan muy bien las plantas, pero bueno, es fruto de trabajo de un enorme equipo que es el subgrupo de trabajo que está con nosotros en toda la Comunidad Valenciana trabajando y haciendo posible que podamos hacer todos estos trabajos con esta especie tan emblemática. Y esto es todo. Espero que os haya gustado.